Como te puedes dar cuenta, la gran mayoría de Visual Basic.net está basado en clases. La gran mayoría de las clases proceden de Net Framework. Para cualquier acción usaremos una clase. En este vídeo veremos el uso de las clases y aprenderemos a crear nuestras propias clases, así como los tipos de acceso que tienen. Una clase describe las variables, las propiedades, los procedimientos y los eventos de un objeto, siendo el objeto la propia definición de un objeto, como puede ser un botón, un formulario, etcétera, etcétera. Las clases pueden ser creadas a partir de una superclase o ser creadas de la nada y llamadas por otros procesos. Para entender cómo de una clase se crean otras muchas, nos remontaremos a la programación orientada a objetos. Un lenguaje es orientado a objetos cuando entre sus características están que dicho lenguaje sea encapsulado, tenga capacidad de heredar y sea polimórfico. La encapsulación significa que toda la información que una clase u objeto deba de tratar se mantenga oculta al programador y al resto de usuarios. El objeto en cuestión solo facilitará las propiedades y métodos del mismo para que el programador o el usuario puedan modificar las características del objeto. La herencia es la habilidad de crear nuevas clases basadas en otras clases. La nueva clase heredará todos los métodos, propiedades y eventos de la anterior clase de la que proviene. Además, tiene la capacidad de añadir nuevos eventos de la que se han heredado al provenir de otra clase general, como System u Object. Polimorfismo significa que puedan existir métodos y propiedades con el mismo nombre en diferentes clases. Bien, hay varias formas de crear clases en Visual Basic.net. La forma más directa es proyecto y agregar clase. Esta es la forma más directa. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la clase principal, for1. Esta es una clase pública. Podemos crear otra clase, también pública, y la voy a llamar saludo, ¿vale? Fíjate que esta clase y esta clase son dos clases independientes que están dentro del mismo namespace. Son dos clases hermanas, por así decirlo. Si ahora yo corto esto y aquí fuera de este proceso la pego, ahora la clase saludo depende de la clase formulario. Es decir, la clase saludo es una clase hija de la clase padre formulario. Los métodos, atributos, funciones, procesos, subprocesos que lleven las clases forman parte de los miembros de una clase. Es decir, aquí el proceso principal for1 en su evento load es un miembro de la clase for1, pero no es un miembro de la clase saludo, ¿vale? La clase saludo puede tener otros miembros, como por ejemplo podemos crear un nuevo subproceso que se va a llamar saludo y aquí hacer un message box con un texto, ¿vale? Hola desde la clase hija. Ya está, venga, así básicamente, no lo vamos a complicar. Ahora mismo he creado el miembro saludo de la clase saludo que es hija de formulario 1 y si ejecuto no voy a obtener nada porque no he llamado a la clase. Sin embargo, si yo quiero hacer una referencia, quiero llamar a la clase y a un método de su clase, a un proceso de su clase, tengo que referenciarla, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es instanciar esa clase, es decir, crear un objeto en el proceso que yo quiero ejecutar de esa clase y llamar a un miembro de esa clase. Para ello tengo que crear el objeto, por ejemplo, din llamada as y utilizar la cláusula new y poner el nombre de la clase saludo, ¿vale? Y ahora simplemente tengo que llamar al miembro de esa clase. ¿Y cómo lo llamo? Pues llamada punto saludo y ya está. Y ahora si ejecuto me muestra el mensaje hola desde la clase hija. ¿Por qué? Pues simplemente porque con este objeto, que esto es un objeto, estoy haciendo la llamada a
el miembro de la clase saludo. Y el miembro de la clase saludo, que se llama saludo, es este, y por eso se me ejecuta el MSG Boss. Los modificadores de acceso son permisos que se le atribuyen tanto a las clases como a sus miembros para fomentar la seguridad y el acceso a ellos. Y en VisualBasic.net podemos hablar de 4 tipos principales de modificadores: Public, Private, Protected y Friend. El primero de ellos proporciona permisos de acceso total a las clases del mismo formulario e incluso a las clases de otros formularios, siempre que se encuentren en el mismo namespace. Incluso se pueden llamar a las clases desde otros proyectos, siempre que se referencie en el nuevo proyecto. Los modificadores de Private y Protected son muy parecidos en cuanto al carácter de acceso. Por lo general no permiten el acceso a los miembros de fuera de la propia clase, pero hay excepciones. El modificador Private permitirá el acceso a los miembros de la misma clase o módulo, mientras que el modificador Friend solo permitirá a los miembros de la clase del propio ensamblado y a sus clases derivadas. En VisualBasic.net es habitual declarar los miembros de una clase de forma privada, mientras que las clases en un mismo proyecto se suelen declarar públicas. Como puedes ver, cuando quiero acceder a un miembro de la clase saludo, si la declaro como privada no la voy a poder acceder. O sea que si quiero acceder a un miembro de una clase hija para llamarla, o es public o es friendly, ¿vale? Al ser friend sí la puedo llamar. Está dentro del mismo paquete y del módulo y puede ser llamada. Fíjate en el detalle de que si yo la clase saludo la corto y la pego fuera de la clase for1, puedo seguir accediendo a ella de igual manera, porque es pública y friend, su miembro. Otro detalle es que si yo no pongo el modificador, por defecto va a ser public. En el explorador de soluciones puedes ver las clases que tenemos en el proyecto. Como puedes ver, tenemos el formulario. Y dentro de este formulario tenemos la clase formulario 1 y la clase saludo 1. Como puedes ver, se especifica que ahora mismo la clase saludo y la clase form1 son clases hermanas. Pero fíjate que cuando yo corto la clase y la pego dentro de la otra clase, en el explorador de soluciones ahora aparece como que saludo pertenece a la clase form1. De igual manera, si yo agrego una nueva clase al proyecto y agrego miembro público llamado mensaje también y le pongo un mensaje: hola desde la clase externa. Si hago la llamada, tengo que crear un nuevo objeto y mensaje as new y se llama la clase mensaje. Una vez hecho el objeto, tengo que llamar a dicho objeto, pues mensaje.mensaje. Como es público, cuando inicio te sale hola desde la clase externa y luego, bueno, el otro mensaje, la llamada a la clase interna. En Visual Basic 2012, que es la versión que yo estoy utilizando, no puedes utilizar directamente las clases creadas en un proyecto en otro, sino que tienes que copiarlas o importarlas al nuevo proyecto. Así, por ejemplo, voy a crear un nuevo proyecto, lo voy a llamar llamada a clase. Tú lo puedes llamar como quieras, ¿vale? Va a ser de Windows Form, por supuesto. Y aquí en la llamada a clase voy a dar clic derecho y le voy a agregar. Y le voy a agregar un elemento existente. Te vas a la carpeta de proyectos de tú y clases y objetos. Y aquí puedes ver la clase que tiene una extensión .visual basic. Vale, pues le doy a agregar y como puedes ver ya se me ha agregado el proyecto. Y para llamarla desde el formulario, pues igual que hemos hecho en la anterior, tengo que instanciar la clase y asignarla a un objeto y ya utilizar el objeto llamada.mensaje, y así ya cuando ejecute me muestra el mensaje.
Vale, esta forma de proceder no es la correcta. En versiones posteriores a la 2012 sí se puede directamente compartir el proyecto. Hay una opción aquí, te da en generar, en agregar, y cuando le das nuevo elemento hay una opción que se llama Share. Sabes que aquí no la tengo porque esta versión, ¿ves? Esta versión no es compatible con esa nueva funcionalidad. Pero a partir de la versión 2013, en su actualización segunda, creo que ya está disponible. Pero bueno, para versiones anteriores está la opción. Cuando hablamos de DLL, estoy haciendo referencia a una librería de enlace dinámico. Las DLL son un conjunto de clases agrupadas en librerías, por lo que en cada librería puede existir un número indeterminado de clases que ofrezcan funcionalidad a un programa. El uso de la DLL en tu proyecto es muy sencillo, ya que solo tienes que añadir una referencia a dicha clase. Para crear una librería, vete a un nuevo proyecto y selecciona biblioteca de clases, ¿vale? Y le pones el nombre, pues un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle mensaje, ¿vale? Y le das a aceptar. Puedes ver que cuando se te abre es una clase. Realmente una librería de objetos es una clase. Vamos a crear aquí el proceso también de mensaje. Y va a ser un MSG Boss con hola desde la clase .dll, ¿vale? Que son las extensiones que tienen las clases. Y ya está, ya tenemos nuestra clase. Hay que guardarlo, guardas el proyecto, voy a poner a diferenciar clase mensaje y lo guardamos. Ahora vamos a compilar y generar mensaje. Y ya hemos generado el DLL que tiene este proceso de esta clase, ¿vale? Ahora nos vamos al directorio, voy a actualizarlo, voy al proyecto mensaje, vamos a ver, clase mensaje, era clase mensaje, y aquí está, clase mensaje, en bin, y creo que era debug. Y como puedes ver, se ha generado el archivo mensaje.dll, y este es el archivo, esta es la biblioteca que vamos a exportar. Así que si quieres, vuelve a tu abrir proyecto, vuelve a tu proyecto original, y esto, si quieres, lo podemos comentar. Vamos a las propiedades del proyecto, agregar referencia, examinar, y buscamos el proyecto clase mensaje, bin debug y mensaje DLL y aceptar. Ahora tenemos que importar desde fuera de la clase mensaje, ¿ves? Ya te sale el IntelliSense, ya te lo muestra. Y ahora simplemente es igual, es hacer el objeto as new mensaje, y aquí tienes que hacer referencia a la clase de la que proviene, que en este caso es class 1 del otro proyecto, pero si le das el punto IntelliSense ya te lo marca, class 1, ¿vale? Y ahora llamamos al objeto punto mensaje. Ya no tienes que llamar a la clase 1 porque ya la llamas en el objeto. Ahora cuando ejecutas se te muestra hola desde la clase DLL, síntoma de que estás cargando la clase externa. Recuerda darle a la campanita para mantenerte al día de las novedades y vídeos que suba tanto a la página web como YouTube. Y por cierto, si quieres proponer temas para futuros vídeos, no lo dudes, deja el mensaje. No hay restricciones, ni límites. Sorprendedme, retadme, desafiadme.